programa A la Historia por Media Calle de la plataforma Voces por Media Calle. Hoy es martes 16 de febrero del año 2021. Vamos a dedicar esta sesión a hablar de asuntos electorales, un poco del pasado y un poco del presente. Del pasado, porque del pasado porque las campañas electorales en Costa Rica siempre han sido atractivas, siempre han tenido la ilusión de los candidatos que participan y siempre se han realizado con papeletas electorales. Aquí tengo una papeleta de 1930, bellísima. Es una joya, verdaderamente. Una joya no solo por la papeleta en sí mismo, sino porque tiene una calidad de candidatos a puestos de diputados extraordinaria. Es una papeleta para diputados de medio periodo, 1930-1934. Y cuando digo calidad de personajes es porque son personajes o personas que han desempeñado cargos públicos muy importantes en el país de distintas maneras. Muchos de ellos fueron diputados muchas veces, otros presidentes de la República, otros ocuparon puestos relevantes en las diversas instituciones del Estado. Pero tengo el datillo simpático de que en la elección de 1930, como puede apreciarse aquí y aquí, en estas dos papeletas, en esta y en esta otra, aparece un mismo candidato en dos partidos políticos, Marcial Fallas Díaz, el doctor Marcial Fallas Díaz. Es decir, el proceso electoral en aquella época permitía que una persona pudiera candidatearse, postularse, a la vez, simultáneamente, en un mismo proceso electoral, por dos partidos políticos. Ahorita no sé si hasta por tres, pero en todo caso, eso sería un problema de revisar listas de otros procesos electorales. Por lo menos yo tengo aquí la constancia de que un mismo candidato era aceptado en dos partidos políticos. Eso hoy no se puede. El Código Electoral no lo permite. El Tribunal Electoral, más que todo, no lo permitiría. Creo que es un absurdo también, porque si una persona podría ser considerado por dos partidos para ocupar puestos de elección popular, ¿por qué no permitirle esa posibilidad? Porque al final de cuentas, el homenajeado, para decirlo de esa manera, el elegido, el escogido por dos partidos es porque tiene méritos para dos grupos políticos que desearían que los representara. Obviamente, hoy los partidos políticos tratan de definirse mucho por razones ideológicas, políticas, doctrinarias, de liderazgo político, etcétera, de identificación de los diputados con los candidatos presidenciales de sus partidos. Ahora no tenemos elecciones de medio periodo y en ese sentido costaría más encontrar situaciones como esta. Pero en todo caso, lo que hace es destacar mucho a esos candidatos. En esta elección de 1930-34 de medio periodo, en esa época, y hasta 1948, había elección de diputados cada 2 años, por periodos de 4 años, de manera que la mitad del Congreso técnicamente se renovaba cada 2 años. ¿Qué importancia puede tener eso? Tiene la importancia de darle continuidad a los diputados, de que los diputados que entran nuevos en cada periodo electoral entran ya con una asamblea legislativa que viene trabajando con diputados anteriores y no tienen que perder tiempo en conocer el proceso legislativo. En la actual circunstancia, tal como elegimos ahora los diputados, cuando los cambiamos a todos en su totalidad, se tiene establecido que más o menos los diputados se acostumbran o llegan a conocer el reglamento legislativo a los 8, 9 o 10 meses. Y algunos del todo nunca llegan a conocerlo, pero de todas maneras duran 8 a 10 meses para conocer el manejo
legislativo, y eso atrasa, entorpece y puede no provocar, digamos, los mejores debates parlamentarios o las mejores discusiones en torno a proyectos de ley. Mientras que si el Congreso funciona con la mitad de diputados de un periodo anterior y entran otros nuevos a los 2 años, esos que vienen del periodo anterior jalan con su experiencia el proceso legislativo, lo hacen avanzar más rápidamente, y probablemente la experiencia de aquellos años demostraba que había también más calidad en el resultado de sus proyectos de ley en discusión. Aquí es interesante los nombres de los partidos. Esta papeleta que les he mostrado es la papeleta a la provincia de San José. Partidos que llamaban Unión Nacional, y así se llaman ahora. Partido Alianza de Obreros y Campesinos, ahora voy a hablar de él. Partido Renovación Nacional, hay uno que se llama así. Partido Provincial Josefino, hay partidos que vienen en la próxima campaña electoral con nombres similares. Partido Republicano, en este caso constitucional, que proponía candidato a diputado en el segundo puesto por San José al papá del doctor Calderón Guardia, al doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz, y a uno de los diputados más duros, más fuertes, más importantes que tuvo el Congreso de la República en aquellos años, José Albertacia Bendaño, tercer lugar por San José. Carlos María Jiménez Ortiz, del grupo de los Jiménez, que es muy importante de aquella época, ministros, diputados, hombres muy poderosos, los que le dieron el nombre al Cantón Jiménez ahí en Cartago. Bueno, padrotes de la familia de los Jiménez de la Guardia, de los Jiménez Borbón, que siguen siendo familias muy influyentes y muy importantes en los medios de comunicación en Costa Rica, en el sector cafetalero, en el sector azucarero. Bueno, ahí estaban. Óiganlo, Ricardo Jiménez Oriamuno, candidato al primer puesto por San José, por el partido Unión Provincial. Don Ricardo ya había sido 2 veces presidente de la República y aspiraba a ser candidato a diputado. Fíjense que es interesante este aterrizaje de los expresidentes que de pronto siguen desempeñando un papel importante en la vida política, y algunos de ellos como diputados. Y en este caso, Ricardo, que acababa de salir de la presidencia en el 28 y ya en el 30 estaba aspirando a diputado, obviamente no fue electo, y fue electo presidente en el año 32 nuevamente. Pero aquí va a eso. Tengo el dato de que en algún momento me parece que fue Cleto González, quien había sido presidente de la República, después llegó a ser regidor en una municipalidad, es decir, estaban en las alturas y bajaban a ocupar puestos importantes en las municipalidades, cuando las municipalidades tenían un papel, o en las municipalidades tenían un papel muy importante sus principales miembros. Entonces iba gente de mucha calidad ahí, por eso les pongo estos ejemplos. Pero aquí tenemos personajes: Oscar Romoser, fíjense en los que estamos hablando, Francisco Ross, Carlos Manuel Echandi Laman, Julio Padilla Romero por el Partido Unión Nacional, que era Julio Padilla, un dirigente obrero del Partido Reformista, muy importante. A él se le debe en parte la ley de accidentes de trabajo de 1925, cuando él fue también en ese momento diputado reformista en ese caso. Ahí hay otros candidatos que no los voy a mencionar. Partido Alianza de Obreros y Campesinos, ojo, 1930, antes que el Partido Comunista inventara el término de bloque de obreros y campesinos. Aquí se formó el partido Alianza de Obreros y Campesinos, 1930. Primer lugar por San José, Joaquín García Monge, el gran líder, el gran caudillo cultural de Costa Rica. Desde 1919 hasta 1958 publicó la revista Repertorio Americano, de un impacto internacional, mundial, latinoamericano, extraordinario, enorme. El último número fue Postmortem en el año 59,
dedicado a él después de que él había fallecido. Hombre antiimperialista, hombre que representó al movimiento sindical en 1919 en la conferencia que se llevó a cabo en Laredo, en Estados Unidos, para fundar la Confederación Obrera Panamericana, la COPA. Ahí fue él, poeta, escritor, novelista, narrador, cuentista, intelectual, ensayista, uno de los hombres más cultos que tuvo el país, fue director de la Biblioteca Nacional, en fin, hombre cultísimo. García Monge, en ese Congreso Obrero de 1919, se encontró representando al movimiento obrero de Nicaragua a Salomón de la Selva, otro pilar de la poesía y de la literatura y otro líder indiscutible cultural de Nicaragua en aquellos años. Bueno, es para que veamos esto importante. Segundo lugar por San José, el Partido Alianza Obreros y Campesinos, Otilio Ulate Blanco. Don Otilio, en ese momento, en la década del 20, era un personaje progresista, un personaje antiimperialista, un personaje que defendía la causa de los dirigentes obreros Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti, que estaban siendo, bueno, acababan de ser asesinados en el año 28 en Estados Unidos, dirigentes obreros a los quienes se les imputó un, un atentado y unas situaciones conflictivas por las cuales le siguieron un juicio de 8 años. Y este juicio culminó con la pena de muerte. Durante esos 8 años a Sacco y Vanzetti en todas partes del mundo, se le hicieron manifestaciones, movilizaciones, marchas, se denunciaba a la justicia norteamericana como una justicia comprometida con el gran capital y con el imperialismo económico y político, etc. Y aquí Otilio Ulate jugó un papel importante en favor de la causa de Sacco y Vanzetti. Y era el segundo lugar en la lista de diputados por el Partido Alianza Obreros y Campesinos. Es interesante que en ese momento hubo una protesta de grupos sindicales y obreros para que Otilio no fuera en el segundo lugar. Algo no querían ya con él, pero de todas maneras, hasta ese momento, aún considerado en ese segundo puesto de la Alianza Obreros y Campesinos, Otilio era un personaje importante. 10 años después, en la década del 40, va a estar de oposición al gobierno de Calderón Guardia y al de Teodoro Picado, convertido en un líder opositor antigobiernista, antireformas sociales en ese momento, y después de 1945, uno de los propulsores importantes de la Guerra Fría en Costa Rica. Con su diario Costa Rica, el periódico que él dirigía y era dueño, hacía campañas de no le compre, no le hable a los comunistas, ¿verdad? Bueno, ese era Otilio, pero en ese momento era ese hombre que estaba allí en la Alianza de Obreros y Campesinos. Ojo con el tercer puesto a San José de ese partido, nada menos que el doctor Ricardo Moreno Cañas, otro brillante galeno, otro brillante médico de Costa Rica, de esos pilares de la medicina que en aquellos años jugaban un papel destacadísimo, un intelectual extraordinario. Vinculado a la causa obrera, vinculado a las luchas populares y obreras, el doctor Ricardo Moreno Cañas. Poco tiempo después lo asesinan, 8 años después lo asesinan, porque era un posible candidato presidencial y probablemente hubiera llegado a ser presidente de la República si no lo asesinan. Bueno, ahí estaba. El otro cuarto lugar por San José del Partido Alianza Obreros y Campesinos, Octavio Jiménez Alpizar, un gran escritor también, un gran intelectual de aquellos científicos de la época. Bueno, ahí estaba. Sexto lugar por San José, Gonzalo González González. Fue decano de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica y antes de que se creara la universidad ya había dirigido esa escuela. Esposo de la escritora Luisa González, esa mujer extraordinaria de izquierda, militante, activista, antiimperialista, sindicalista, defensora del magisterio, de las luchas magisteriales en la década
del 20, luchadora contra la dictadura de Tinoco. Bueno, ahí estaba Gonzalo, su esposo, extraordinario hombre académico, público. Cuando se creó la Universidad de Costa Rica, siguió ejerciendo la rectoría de la Escuela de Agricultura. Juan Arias Romero, otro importante hombre de aquellos años. Otro importante, Alejandro Montero Segura. Alejandro Montero Segura después va a ser fundador del Partido Comunista junto con sus otros hermanos, pero era hijo de Félix Arcadio Montero. Félix Arcadio Montero era el último rector o presidente rector de la Universidad de Santo Tomás cuando esta fue cerrada en 1888. Don Félix Arcadio se opuso al cierre. Liberal, progresista, popular, obrerista, impulsó partidos obreros en aquellos años, el Partido de Obreros y Artesanos en 1886, después el Partido Independiente Demócrata en 1893. Él mismo fue diputado y después eligió a Faustino Montes de Oca diputado por ese partido. Las luchas de Félix Arcadio condujeron a un autoatentado, para decirlo de esa manera, del presidente Rafael Iglesias, que se lo achacaron a Félix Arcadio. Lo agarraron, lo sometieron a un juicio horroroso, lo metieron prácticamente en una jaula, ahí donde está hoy el Hospital San Juan de Niños, el Hospital Nacional de Niños. Después lo expulsaron del país. En esa época expulsaban del país a perseguidos políticos, y él viaja, está en España, después regresa. Cuando regresa muere, siempre se dijo sospechosamente asesinado por envenenamiento en el barco que lo traía, por lo que su cuerpo fue depositado en el mar. Los hijos de él, entre ellos Alejandro, en la campaña electoral de 1913, cuando Rafael Iglesias Castro volvió a ser candidato a la presidencia, tratando de lograr un tercer periodo presidencial, sus hijos sacaron una hoja suelta diciendo que Rafael Iglesias era el autor intelectual del crimen de su padre, de ese extraordinario hombre, líder, caudillo, académico, intelectual, que fue Félix Arcadio Montero. Ahí está Alejandro Montero. El papá, me parece, de Álvaro Montero Vega, y el papá de Arturo Montero Vega, Arturo poeta, militante comunista, igual que Álvaro Montero, y ellos obviamente militantes comunistas destacados, muy importantes, desde los años 40 en adelante, cuando empezaron a militar en eso. Después estaba ahí también Mario Fernández Alfaro, un maravilloso profesor de matemáticas que fue mi profesor en el colegio. Por supuesto que en el colegio yo no sabía de esta militancia de don Mario Fernández, pero me simpatizaba el hombre, tenía algo que me atraía. Y bueno, yo en ese momento, primero y segundo y tercer año del colegio, yo no tenía tantas inquietudes políticas manifiestas públicamente, pero teníamos como una conexión entre él y yo, y sobre todo tuvo la virtud él de darme matemáticas y enseñarme matemáticas como si fuera un juego. Nunca las matemáticas fueron ese tabú que a veces se presenta para los estudiantes. Después tuve otro profesor de matemática, don Ángel, que fue también igualmente maravilloso, porque la matemática nos la enseñaba como si fuera una diversión, un juego. Entonces, quienes fuimos sus alumnos, siempre disfrutamos de los cursos de matemáticas. Yo tuve, dichosamente, en mi formación colegial, profesores que en matemáticas, en química, en física, en estas ramas de la ciencia, nos la dieron a nosotros los estudiantes con gran placer, con gran conocimiento, pero sobre todo tratando de llevarnos a amar, a gustar, a disfrutar la materia que nos enseñaban. Y creo que lo lograron, porque de esas cosas se aprenden y se llegan a disfrutar y a
no sentir que es una materia odiosa, ni pesada, ni enemiga de uno. Al contrario, la ve uno como una materia amiga. Bueno, esos eran los diputados de Alianza de Obreros y Campesinos, 1930. Ese año, 1930, el gobierno de Cleto González Víquez estaba metiendo una ley que prohibía que el Partido Comunista se inscribiera como Partido Comunista. No estaba todavía funcionando el Partido Comunista de Costa Rica. En teoría, se funda en el mes de junio de 1931. El 6 de junio logré yo determinar la fecha en que se nombró el comité político de ese partido. Y ese comité político de ese partido empezó a funcionar el 16 de junio de 1931. De manera que para el Partido Comunista, el 16 de junio es la fecha en la cual se reconoce la fundación del Partido Comunista, pero en realidad fue el 6 de junio, cuando se nombró su junta directiva, que debe considerarse la fecha más exacta de la fundación de ese partido. Me parece a mí que esa es la fecha que debe hacerse, porque para impulsar una constitución de un comité político que va a dirigir el Partido Comunista, se requería una asamblea constitutiva, y esa asamblea constitutiva fue la que se eligió o la que operó, que funcionó el, ¿cómo se llama? El 6 de junio y no el 16 de junio. De manera que ahí se nombró esa junta directiva. Pero ese Partido Comunista que se funda como Partido Comunista ya tenía la ley encima de que con el nombre de Partido Comunista no podía funcionar electoralmente. Por eso es que el Partido Comunista crea el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos para participar en las elecciones siguientes, con las cuales elige los primeros municipios, Adolfo Braña y Guillermo Fernández, y luego elige los primeros diputados en 1934, que fueron Manuel Mora Valverde y Efraín Jiménez Guerrero, que fueron los primeros diputados que eligió el Partido Comunista en 1934. Pero antes, 1930, había existido el Partido Obreros y Alianza de Obreros y Campesinos, con un concepto en su contenido igual al del Bloque de Obreros y Campesinos. ¿Qué fue, digamos, la esencia de eso? Eso fue probablemente el impacto de la Internacional Comunista que había fundado Lenin en 1919. ¿Por qué? Porque Lenin había impulsado lo que se llamaba la Alianza Obrero-Campesina como un elemento táctico estratégico de la alianza de los comunistas a todos los efectos legales y políticos, tácticos y estratégicos para desarrollar sus actividades políticas. En ese sentido, Lenin, digamos, impulsa a nivel internacional la necesidad de que los comunistas que se hacían proclamar auténticos representantes de la clase obrera, y la lucha por el socialismo era una lucha encabezada por la clase obrera como la clase esencial anticapitalista que había en el sistema, para imponer el socialismo como sistema, requería a todas las luces políticas, obviamente, la alianza obrero-campesina. En ese sentido, el Partido Comunista Internacional impulsaba el bloque obrero-campesino. En el año 28,
empezaron a impulsarse estas políticas de partidos obrero-campesinos. En ese sentido, en México se creó un bloque de obreros y campesinos en 1928 y de ahí en adelante se empezaron a impulsar partidos de esta naturaleza. Por eso es interesante el concepto de partido Alianza de Obreros y Campesinos. Aquí no se usa el nombre de bloque, que es como de alguna manera, ¿cómo se llama? Se impulsaron los movimientos comunistas en aquellos años de esa forma. Pero aquí, en mucho, digámoslo así, la influencia de la Internacional Comunista permea para que este partido se funde de esa manera y participe en la elección del 30 con el nombre de Alianza de Obreros y Campesinos. En ese momento el Partido Comunista no estaba inscrito, entendámoslo así. Había una ley que prohibía la participación del Partido Comunista en el gobierno de Cleto González, pero ya venían desarrollándose estas políticas de alianzas estratégicas entre obreros y campesinos. Joaquín García Monge, Gonzalo González, Alejandro Montero, de los que les mencioné de esa lista, al menos ellos sí tenían noción y claridad en torno a estos conceptos de la Alianza Obrero-Campesinos. Y porque detrás de ellos había una mujer extraordinaria también que se llamaba Carmen Lira y Luisa González. Ambas jugaron un papel muy significativo. En el caso de Carmen Lira, una mujer culta que tenía conocimiento de este debate internacional y del desarrollo de estas tendencias para crear este tipo de partidos obrero-campesinos. Tanto así que ella se integra, igual que Luisa González, al Partido Comunista recién fundado. De hecho, Carmen Lira es, y hay que considerarlo así, fundadora del partido. Incluso llegó a ocupar un puesto muy importante porque tuvo a cargo prácticamente la dirección política del periódico Trabajo mientras ella estuvo en vida, y durante años de años el 80% de los editoriales fueron redactados por ella o por Rómulo Betancourt cuando Rómulo Betancourt estuvo aquí en Costa Rica también. Bueno, eso era el Partido de Alianza Obreros y Campesinos. Ya en ese momento existía como una fuerza política de izquierda en el sentido literal. El Partido Renovación Nacional tenía candidatos: Tomás Soler, igual, economista extraordinario; don Alfredo Sazo Robles, que por ahí ha jugado importantes papeles, ya está fallecido; Andrés Boza también; Gonzalo Chacón Trejos, el escritor, el gran narrador; Mariano Coronado, ese maravilloso psicólogo que tuvo la universidad, profesor de psicología de la universidad; Manuel Grillo, médico; Florentino Castro, imagínense; Rogelio Huel; el Partido Provincial Josefino, Pedro Pérez Celedón, abogado internacionalista, ministro, uno de nuestros hombres más cultos que contribuyeron a hacer investigación histórica para fundamentar los límites de Costa Rica y nuestras relaciones internacionales. Tercer puesto a diputado por el Partido Provincial Josefino, Teodoro Picado Michalski, en 1930. Después va a ser ministro de Ricardo Jiménez, que iba por otro partido ahí, en el año 32, ministro de Educación. Después fue diputado y presidente del Congreso, y después llegó a ser presidente de la República, aliado a los comunistas, en un bloque, en una alianza, en una coalición que se llamó Bloque de la Victoria en 1944. Bueno, ahí está de candidato a 30. Esto también para demostrar que muchas veces esos liderazgos políticos y esas presidencias de la República se obtienen con el paso de los años. No son tan improvisados, en algunos casos son pulidos, hay que trabajarlas duro, muchos años. Aquí está Teodoro en el año 30, candidato a diputado, y ahí sigue para arriba haciendo carrera política. Alberto Chavarri Escalante. Bueno, esos eran en ese partido. En el otro partido, en el Partido Republicano Constitucional,
Y tenemos a Carlos María Jiménez Ortiz, ya se los mencioné, había sido ministro, diputado, hombre muy poderoso económicamente en aquellos años. Rafael Ángel Calderón Muñoz, en el año 30, ya tenía 30 años de estar metido en actividad política, desde 1900, cuando habían fundado con el padre Jorge Bolio y con José Matías Trejos y otras personas el periódico La Justicia Social, y tenían ahí una vocación social cristiana, en aquel momento al amparo y a impulso de la encíclica Rerum Novarum, ¿sí? Eh, bueno, Calderón Muñoz, ese era Calderón Muñoz, 30 años de vida y agitación política. 1930, y su hijo está regresando de Bélgica, donde había estudiado en la Universidad Católica de Lovaina y en la Universidad Libre de Bruselas. En las dos universidades estudió el doctor Calderón Guardia, y en ese sentido se nutrió de la tradición social cristiana y también de las ideas socialistas, socialdemócratas de la Universidad Libre de Bruselas. Entonces hizo una combinación de factores social cristianos y socialdemócratas en su pensamiento. Y en esa época, 1930, cuando su papá está siendo candidato a diputado por la provincia de San José, el doctor Calderón Guardia también es candidato y es electo a regidor de la Municipalidad de San José, de la cual llegó a ser presidente del Consejo Municipal hasta 1934, cuando allí fue electo diputado en la elección del 34, año en que también fue electo Manuel Mora y Efraín Jiménez Guerrero, ambos del Partido Comunista, y ahí hacen una amistad ellos como diputados, porque en la Asamblea Legislativa, aunque los diputados se peleen los dientes, también hacen amistad, amistad personal y amistad política en el buen sentido de la palabra. El otro candidatazo de ese partido republicano era José Albertazzi Avendaño, el papá de esa mujer extraordinaria que acaba de fallecer, Alicia Albertazzi, que fue militante comunista desde los años 40. José Albertazzi era un gran orador de paso, un gran polemista, uno de los hombres más brillantes políticamente de aquella época. No era el revolucionario de izquierda que algunos desean que fuera, pero no, era en su momento un gran líder republicano en el sentido nacional de Costa Rica. Gran orador, obviamente, a veces incisivo y duro, muy duro a veces, pero ahí fue. En su casa, ahí en Barrio Luján, estando su hija presente, Alicia Albertazzi, allí se fraguó, ahí se cocinó, allí se decidió la candidatura presidencial del doctor Calderón Guardia para las elecciones de 1948, cuando el doctor se impuso como candidato, cuando habían otros sectores dentro del Partido Republicano y de los aliados comunistas que consideraban que no debía volverse a lanzar. Sin embargo, se impuso como candidato y ahí se aceptó su candidatura en una reunión que estaba don José Albertazzi Avendaño, el doctor Rafael Calderón, su hermano Francisco, Manuel Mora, Alicia Albertazzi y otros personajes de aquella época. Roberto Celedón Castro, Emilio Zanauja, el doctor Marcial Fallas, Macabeo Vargas, un hombre extraordinario, muy curioso. Había inventado hasta un lenguaje propio para desarrollar aquí en Costa Rica. Bueno, esa era parte de la integración del Partido Republicano Constitucional. El Partido Unión Provincial, encabezado nada menos que por Ricardo Jiménez Oriamuno. Tercer lugar, candidato a diputado Jorge Bolio Jiménez, compañero de luchas de ¿cómo se llama?, de Rafael Calderón Muñoz, que vive en el Partido Republicano. Marcial Fallas de nuevo juega ahí con otro partido, y así se integraron las candidaturas del año de 1930, personajes verdaderamente importantes, de calidad profesional, de calidad política, de calidad parlamentaria. Bueno, esto lo he traído a colación porque en estos días estamos ya
en el preámbulo, en la entrada a la puerta de las elecciones nacionales para empezar a definir candidaturas no solo de presidente, sino de diputados. Por lo menos ahora suenan mucho las presidenciales porque esas candidaturas jalan gente y de alguna manera son candidaturas que tienen que elaborarse y montarse fuertemente. No es tan fácil, son muy complejas. Eh, Solo Liberación Nacional tiene ya 10 candidatos, se les retiró uno aparentemente. Pero los otros partidos ya andan igual. La Unidad anda como con 4 o 5. El PAC anda parecido. Y ahí el Frente Amplio dicen que anda igual con 4 o 5. Entonces ya empezó el interés, digamos, el gusanillo de metérsele a algunas personas para ser candidatos presidenciales por esas organizaciones políticas. Eso para ponerlo en ese escenario. Y por otro lado, está la lucha por las diputaciones. En el caso de Liberación Nacional, por poner un ejemplo, y el Partido Acción Ciudadana y el mismo Partido Unidad Social Cristiana, hasta lo que yo sé hoy, van a decidir sus candidaturas presidenciales con base a procesos de convención electoral. Convención es apertura del partido a que todo el pueblo participe electoralmente en la decisión de escogencia de sus candidatos. Es una convención abierta cuando la abren a todo el padrón electoral, todo costarricense puede votar. Liberación incluso dice que la gente que vota se adhiere a Liberación. Eso no es tan cierto ni tan literalmente cierto, pero eso es parte, digamos, de lo que informan ellos para tratar de pulir un poco su padrón abierto. Padrón cerrado cuando solo votan los miembros de un partido político. Entonces tienen que hacer una lista de electores y esa es la que participa directamente con afiliados, simpatizantes, cotizantes, en fin, con la gente que quiera tomar decisión dentro de eso que llaman padrón cerrado. Entiendo que el PAC, el Partido Acción Ciudadana, así la va a hacer, no tanto igual el PUSC y Liberación, que hasta lo que yo entiendo hoy van a ser convención abierta. Bueno, eso para escoger al presidente. Para escoger a diputados, estos se escogen a nivel de cada provincia principalmente, aunque hay que hacer una distinción muy importante. En Costa Rica, cualquier persona puede ser candidata a diputado por cualquier provincia. No importa de qué provincia sea, de qué provincia sea esa persona. Por ejemplo, yo soy de San José, nací en San José, nunca he cambiado mi domicilio electoral y en ese sentido yo podría ser candidato a diputado por Limón, por Guanacaste, por Punta Arenas. ¿Por qué? Porque los diputados son electos por la nación, así dice la Constitución política. Representan a todo el electorado, a todo el pueblo electoral, a todo el país. Y por ese motivo son electos por cualquier provincia donde estén postulados. Solo que para los efectos electorales se inscriben en una provincia determinada. Yo puedo ser candidato a San José, pero soy originario de Guanacaste, ¿verdad? Eso es así. Entonces, para ser diputado, cualquier persona puede participar en cualquier provincia como candidato, siempre y cuando, obviamente, el partido por el cual uno quiere participar así lo acepte y así lo inscriba también como candidato y participe de ese partido. Pero esto lleva a que aquellas personas que son propias de la provincia no les guste que les impongan un candidato fuera de la provincia. Entonces, si alguien es josefino de San José, luchará por ser él el candidato de San José y no que le llegue un impuesto de Heredia o impuesto de Alajuela o de otra provincia a encabezar sobre él cualquier candidatura. Y en ese sentido están dando luchas importantes en el PUS y en Liberación y en otros partidos. Antes los candidatos a la presidencia tenían una cuota de escogencia de candidatos a diputados
y tenían hasta un margen de 8, hasta 8 candidatos más o menos, uno por provincia literalmente, donde el candidato presidencial era el que ponía a dedo generalmente el primer puesto de cada provincia y a veces 2 o 3 de San José. Bueno, eso se hacía en función de un concepto de vínculo, de relación, de estrechez entre esos diputados que seguramente iban a ser electos con la casa presidencial para coordinar políticas desde la casa presidencial hacia el Palacio Legislativo. En ese sentido es que eso se escogía así, era un voto de confianza que se le daba al presidente, candidato presidencial en esos partidos para escoger, entre otras cosas, los mejores candidatos posibles. Y generalmente los candidatos presidenciales escogían buenos candidatos a diputados, militantes de esos partidos. Solo me parece un caso en que no era militante de ese partido cuando el doctor Oscar Arias escogió al doctor Edgar Moss, candidato a diputado por San José, que era pediatra y pediatra de sus hijos, con el que él tenía mucha afinidad. Y entonces, en ese sentido, pues lo escogió como candidato a diputado y la Asamblea de Liberación Nacional se lo aceptó porque era parte de los formalismos y de los derechos que tenía el candidato presidencial. En ese caso, para elegir un diputado por la lista de ese partido, como lo fue, en ese caso no es lo mismo elegir ministros, el presidente puede elegir ministros de distintos partidos. Lo hizo ahora Carlos Alvarado con ministros de distintos partidos, lo hizo don Pepe Figueres cuando mantuvo en el Ministerio de Hacienda a Óscar Barahona Strever, que era ministro de Hacienda de don José Joaquín Trejo Fernández. Don Óscar Barahona Strever de paso había sido comunista en sus primeros años de juventud, hasta 1942 fue comunista y su hermano Orlando también. Entonces jugaron su papel importante en su momento. Incluso Óscar Barahona jugó papeles ahí antinazis también en aquella época. Fue un hombre que contribuyó, indudablemente que sí, a la gestación del Seguro Social, donde incluso después se proyectó en la fundación y gestación del Seguro Social de Guatemala, donde trabajó en la década del 40. Bueno, entonces esas cosas se pueden dar en los partidos cuando tienen cierta fortaleza los dirigentes políticos. Y no solo la fortaleza, sino el respeto interno para que lo que ellos deciden se les acepte y acate. Y en ese sentido así operaban. Ahora ya no es tan así. Ahora los candidatos presidenciales son muy débiles dentro de sus propias organizaciones políticas. Les han cortado las manos literalmente. Ahora solo pueden elegir un candidato de confianza en una de las provincias. Eso es una burla a esa candidatura presidencial y una burla a la posibilidad de que el candidato presidencial tenga opción de escoger buenos candidatos, al margen de cualquier lucha interna. Ahora bien, cuando van a la lucha interna, eso sí se pone complejo. Esa es una estructura compleja, elegir internamente diputados en todos los partidos políticos. Por supuesto que los liderazgos internos, la presencia de los líderes políticos en cada partido contribuye a que ellos mismos suenen como posibles candidatos. Pero la escogencia final, el amarre de todo eso es complejo, no es tan simple. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quisiera ser diputado de San José, por la provincia de San José, tengo que asegurar la mayoría de los delegados a la Asamblea Provincial de San José. Muy bien. ¿De dónde vienen esos delegados? De los cantones que integran la provincia de San José. En Costa Rica tenemos 7 provincias, 82 cantones y, oígase, 488 distritos.
La asamblea cantonal, la de cada cantón, se integra por 5 delegados de cada distrito. Y la asamblea provincial se integra por 5 delegados de cada cantón. Entonces, si San José tiene ¿cuánto habíamos dicho? 19 cantones, y ahí cuesta mucho tener un dominio de los 19 cantones, porque eso no es comida de trompudos. La provincia de San José tiene 123 distritos. Alajuela tiene 116, Cartago 51, Heredia 47, Guanacaste 61, Punta Arenas 60 y Limón 30. Hablamos de distritos distribuidos entre los respectivos cantones. Perdón, San José tiene 20 cantones, Alajuela 16, Cartago 8, Heredia 10, Guanacaste 11, Punta Arenas, Guanacaste 11, sí, Punta Arenas 11 también y Limón 6. De manera que para ganar una asamblea provincial, entonces uno tiene que tener en San José al menos el triunfo de los delegados al menos de 11 cantones de los 20, 9 de Alajuela, 5 de Cartago, 6 de Heredia, 6 de Punta Arenas y 4 de Limón. Y eso es un trabajo, porque hay que ir a buscar las personas, los delegados en cada cantón, para que lleguen a la asamblea provincial. Hay que asegurar que lleguen, hay que darles viáticos si es el caso. En algunos casos hay que pagarles hotel para que lleguen a dormir el día antes a San José cuando vienen del interior del país, para asegurar que estén ahí. No hay que permitir que se muevan el mismo día, porque puede haber un accidente de calle, puede haber una presa, puede haber un bloqueo, pueden haber 1000 cosas que obstaculizan que lleguen los delegados, y eso rompe quórum, o no rompiendo quórum tampoco llegan los votos que uno quiere que lleguen a favor de uno. Entonces es una arquitectura, eso es una ingeniería, es un mapeo, hay que hacer un mapeo, un mapa, un atlas de todo el panorama electoral, de cómo se está configurando para llegar a tener esa presencia. La provincia de San José, por ejemplo, el cantón central de San José, tiene 11 distritos. Escazú tiene 3. Entonces, de pronto es más fácil trabajar Escazú con 3 distritos, que hay que nada más convencer a 15 delegados y no 55 delegados de los distritos de San José. Es un esfuerzo enorme. Puriscal, Desamparados, tiene 13 distritos. Es un cantón complicadísimo. Puriscal 9, Tarrazú, cantón chiquitito, tiene 3 distritos. Acerrí tiene 6, Mora tiene 7, ya se hace grande. Guadalupe tiene 7, también grande. Santanas tiene 6, está entre el límite grande y pequeño. Alajuelita 5, está entre los pequeños. Vázquez de Coronado 4, Acosta 5, Tibás 5, Distritos Moravia 3, Montes de Oca 4, el cantón de Turruares 5, el cantón de Dota 3, Curriabat 4, Pérez de León 12, complicadísimo. Hay distritos que están a 120 kilómetros de la ciudad de San Isidro, Pérez de León. Es decir, para ir a hacer ahí asambleas hay que hacer un esfuerzo gigantesco, hay que estar ahí 2 días viajando dentro del cantón y todo eso. Eso es una cosa complicada. León Cortés tiene 5. De esta manera, en esta provincia con 20 cantones, el que domine con la totalidad de sus delegados a 12 cantones con 5 o menos distritos, de hecho domina la asamblea provincial. Entonces, si uno se pone a trabajar con arquitectura electoral, con ingeniería electoral, y dice, bueno, vamos a concentrarnos entonces estos cantones que son los que tienen menos distritos, para ver si dominamos ahí la mayoría, y con eso nos imponemos, y se imponen. De esa forma, alguien puede gobernar una asamblea provincial. Me han dicho que hay un candidato en el PUS que ha venido haciendo eso finamente, que no es Pedro Muñoz, que ha venido haciendo ese trabajo finamente, de trabajar los cantones y asegurar con ellos sus delegados, ¿verdad?
Hay cantones que son muy difíciles de hacer, de convocar su asamblea, porque son cantones alejadísimos. En la zona de Upala y en esa zona de San Carlos hay cantones que quedan a 110, 120 kilómetros. Y para ir a otro hay que dar una vuelta similar de otros ciento y pico, 20 o casi 150 kilómetros para ir a la cabecera del otro distrito, lo que sea. Son cosas verdaderamente difíciles de montar y hacer. Pero ya los que están en esa lucha, los candidatos, tienen que conocer bien ese panorama, tienen que conocer bien el panorama electoral en el que se van a mover. Si quieren ser candidatos a diputados por una X provincia, es por San José, y ahí son 20 cantones, y tienen que ir cantón por cantón, tienen que ir persona por persona, delegado por delegado, a tratar de convencerlos. En ese sentido, son esfuerzos enormes. Si se quiere ser candidato a la presidencia, hay que ir a los 82 cantones. Antes había que ir a los 488 distritos y había que hacer asambleas distritales rigurosas. El Tribunal Electoral jodía lo que quería joder a los partidos pequeños, les mandaba delegados, y si no se podían hacer las asambleas, inmediatamente informaban que no se podían hacer y había que volverlas a repetir 2 y 3 veces. Ya cuando a la tercera vez no se podían hacer, entonces el partido podía mandar una carta diciendo que nadie está obligado a lo imposible, y había que esperar una resolución del tribunal que aceptara esa posibilidad de que la asamblea cantonal se hiciera sin los delegados de aquel distrito, porque no se había podido hacer la asamblea. La maniobra que hacían los partidos políticos, todos los grandes y los pequeños, era convocar a todas las asambleas distritales, las 488, un mismo día, a una misma hora, en las distintas partes. Entonces, eso imposibilitaba muchas veces que el tribunal pudiera acudir a todas. Entonces, cuando el tribunal no iba a una, se daba por válida, válidamente hecha aquella asamblea que el partido reportara que se había hecho, aunque no se hubiera hecho en la realidad. Nada más la reportaban, porque como no había un testigo del tribunal, el tribunal tenía que aceptarla. Y así se iba. Después se eliminaron las asambleas distritales y ahora se hacen las asambleas cantonales. Pero igualmente, si el tribunal quiere joder, jode. ¿Por qué? Porque hay que asegurar que esa asamblea cantonal tenga 5 delegados de cada distrito. Y entonces el tribunal, controlando la asamblea cantonal, controla con lista cuáles son los delegados de cada distrito. Y como ellos tienen el padrón electoral y tienen las fichas de cada persona, saben si esa persona es del distrito tal y pertenece a ese distrito o no. Y entonces ahí pueden anular también por la configuración irregular de una asamblea, por meter delegados que no corresponden a un distrito otro. Eso es válido. Digo, eso es válidamente hacerlo para el tribunal, sí, claro. Y el tribunal puede hacerlo así. Si quiere limpiar partidos pequeñillos, los limpia de esa manera y opera en favor de los partidos grandes. En el pasado eso lo hacía muchas veces el tribunal en favor de los grandes partidos, porque era la manera como operaba, echándole la mano a favor de los grandes partidos y perjudicando siempre a los partidos chiquitillos, a los que perseguía más, a los que les mandaba más controles, todo eso. Conozco esa historia. Yo fui 3 veces candidato a la presidencia de la República y sabía cómo fregaba el tribunal cuando quería fregar, ¿verdad? Incluso había un presidente del tribunal que se pensionó, óiganlo, y a los 8 días de haberse pensionado representaba al Partido Liberación Nacional como fiscal de ese partido ante el Tribunal Electoral. Fíjense si ese tribunal estaba amañado y agarrado por el pescuezo por gente como ese magistrado, por supuesto, y operaban así contra todos los partidos, por lo menos contra los partidos que no eran del bipartidismo. Hasta el año 98, todavía hasta el 2002, todavía un poco repercutió al 2006 ese tipo de formas de actuar del tribunal. Ya para esa época habían hecho algunos cambios que empezaron a ser sugerentes y nuevos e importantes para asegurar transparencia en los procesos electorales, porque también se podía permitir cierta forma de fraude electoral. De esto vamos a hablar en alguna otra ocasión. En aquella época, porque ese fraude se hacía presencial en las mesas por la
el nombramiento de delegados de mesa que se podían hacer a nombre de partidos que eran de otros partidos. De eso voy a hablarles en algún otro momento. Entonces, en las condiciones actuales, las personas que están luchando por candidaturas presidenciales están ahí con un terreno abierto, pero tienen todo el país, tienen el mapa de todo el país, tienen que jugársela por todo el país. A mí me hace mucha gracia cuando yo veo candidatos en este momento, y ojo, hay casi 30 candidatos ya en todos los partidos políticos de características presidenciales, que la pulsean a nivel presidencial, ¿verdad? 10 o 11 en el Partido de Liberación Nacional, 4 o 5 en el PUSC, 8 tanto igual en el Partido de Acción Ciudadana, 8 tanto igual en el Frente Amplio. Imagínense, 4 o 5 candidatos, entre ellas 3 o 4 mujeres, me han dicho. Entonces, ya solo eso abre un panorama, más los partiditos pequeños que van ahí con sus propios candidatos, donde no hay pugnas. Ya llevamos casi 30 o más candidatos presidenciales. Y esos candidatos entonces tienen que empezar a poner el mapita de Costa Rica al frente, dividido en provincias, dividido en cantones y dividido en distritos, para ver cómo van. Cuando uno ve candidatos a la presidencia de la República sentaditos aquí en San José, en su verde limón, como diría el poema, ¿verdad? Ahí uno dice, ¿cómo van a ser candidatos presidenciales? Si esta es una tarea titánica, es una tarea dificilísima, y es una tarea que requiere organización, que requiere plata, que requiere colaboración en el interior del país, que requiere estarle dando vueltas al país. Un candidato presidencial este año, 2021, debe darle 2 o 3 vueltas al país, cantón por cantón y no distrito por distrito, pero sí cubriendo una gran cantidad de distritos, y en la primera vuelta cubre unos, y en la segunda vuelta otros, y en la tercera vuelta repiten unos y va a otros, y así es, porque la gente quiere tocar al candidato, quiere verlo, quiere ver que es de carne y hueso, que está ahí, que es existente, que no es una fotografía que se ve en televisión o un programa como esto, ni mucho menos. Eso es una necesidad en este país, y entonces eso pesa mucho. Entonces, candidatos que no tienen esa posibilidad, pues son candidatos de pacotilla, ¿verdad? De ocasión, del momento, y que hacen su candidatura dentro de los partidos incluso para, digamos, optar dentro de esos partidos frente al candidato que gane puestos en la siguiente administración en caso de que gane ministros, eventualmente una candidatura a diputado cuando han sido candidatos internos de esos partidos a la presidencia, dependiendo del número de votos, pues podrían tener algún arraigo para tener una presencia pública en algún escenario de esa naturaleza. Instituciones públicas, juntas directivas, ministros, diputados, etcétera. Es parte de ese juego. Y ustedes ven entonces repetir en algunas ocasiones exdiputados lanzándose de candidato a la presidencia con el ánimo de que vuelvan a ser diputados, porque eso es lo que les gusta. No es que quieran ser presidentes, quieren volver a ser diputados. Ahí lo interesante es cuando hay nuevos que no han sido ministros ni diputados y consideran que son importantes y que pueden jugar un papel. Y a veces en los conflictos internos de los partidos se proponen como los elementos de coalición, los elementos unitarios, los elementos convergentes. Bueno, eso es parte de un proceso interno que no es fácil. Cuando los partidos ponen cuotas de inscripción, 25 millones de Liberación Nacional o más altas, ya eso limita mucho. Cuando esa cuota llega el día tal en que hay que pagarla y no la han pagado, hay que quedar excluidos un montón y solo entran a jugar los que pagaron los 25 millones o más para la campaña electoral. ¿Se justifica ese pago? Bueno, se justifica en términos de que son para los gastos electorales de los partidos. Bueno, este es el escenario que hay, ese es el escenario político electoral. Les he hecho un paralelismo con la elección de 1930, donde habían personas extraordinarias de aquella época de Costa Rica que brillaban por sí solos y que le daban luz a la Asamblea Legislativa si llegaban a la Asamblea Legislativa. Muy buenas tardes, amigos. Nos vemos el próximo martes.